Bueno, acompáñeme a la carta de Tito y al capítulo 1. Hoy vamos a leer los versos 5 al 9. En el mensaje que está titulado Dios cuidando a su iglesia. Y dice así: por esta causa, propósito, razón, ¿no? Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, para que corrigieses lo deficiente, dice la Reina Valera también, y para que designaras o establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible. Recordemos el término anciano y pastor y obispo como lo mismo, ¿ok? Designarás al anciano, al pastor, si él es irreprensible, si es marido de una sola mujer, si tiene hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado o soberbio, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Debe ser más bien hospitalario, amante de lo bueno, prudente o sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar o convencer a los que contradicen. Muy bien. Quisiera que nada más recapitulemos muy rápido lo que vimos en los primeros 4 versículos en la introducción. Si tuviera que resumirlo en una frase sencilla, sería algo así. Pablo está diciendo: soy un mensajero enviado por Dios. Tengo encomendado el predicar un mensaje que producirá un resultado, un cambio, un efecto en aquellos que lo reciban. Recordemos el efecto que vimos en el verso 1 y 2 es: aquellos que escuchan y reciben este mensaje ponen su esperanza en las cosas eternas y su vida, el conocimiento de Dios y de esta verdad, los lleva a una vida piadosa, a una vida de devoción a Dios, a una vida que refleja que algo sucedió en su corazón. Esa es la forma en la que inicia Pablo esta carta. Y un poco del contexto que vamos a estudiar la próxima vez que veamos los siguientes versos. Hay dos cosas importantes que están más adelante. Uno es que hay una influencia judaizante, una influencia que hoy veríamos algo como legalista, que está trastornando, esta es la palabra que usa Pablo, está trastornando la fe de familias enteras. Una enseñanza basada en rituales, en obras, está trastornándole la fe a los creyentes de Creta. Eso es algo que está sucediendo ahí en ese lugar en este momento. Y además, hay también una influencia cultural en los creyentes de Creta que los lleva a no estar reflejando precisamente lo que Pablo está diciendo al inicio. No están reflejando la obra que ha pasado en sus corazones porque se siguen comportando conforme a la cultura y no conforme a lo que produce el evangelio en ellos. Entonces, por eso Pablo inicia esta carta aclarando que el evangelio hace una obra en el corazón de quienes lo reciben, cambia su conducta y pone nuestros afectos, nuestros deseos, nuestro corazón, lo pone en las promesas eternas, no en las cosas de este mundo. ¿Okay? Entonces, con esta situación de fondo que tiene que ver con una mala instrucción, eso es lo que están haciendo los judaizantes, instruyendo mal a la iglesia, enseñándoles una fe conforme a sus obras. Y por otro lado, hay una falta de instrucción. Eso es común también en lugares como ahora que estábamos hablando de la iglesia perseguida. Hay algunos hermanos nuestros
que están del otro lado del mundo. ¿Sabe la forma en la que algunos de ellos llegan a conocer a Jesús? En contextos musulmanes, por ejemplo, donde las personas ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. Es una figura que para usted y para mí, en este lado del mundo, en América, la escuchamos desde que nacemos y la vemos en todo lado y la escuchamos en todo lado. Pero en un contexto de Oriente, en India, entre musulmanes de Medio Oriente, muchos de ellos no saben esa palabra, ni siquiera saben quién es Jesús. Y algunas de las formas que Dios usa para revelarse a ellos, a veces lo hace a través de sueños. Hay testimonios de creyentes en Medio Oriente que dicen: tuve un sueño y se me apareció un hombre vestido de blanco y ahí en una cruz y me dijo: yo soy Jesús. Y así ellos llegaron a conocer a Jesús. Nadie les predicó y se encontraron a Jesús. Dios los anda buscando, algunos de ellos de esa manera. Imagínense convertirse de esa manera y no tener la Biblia en sus manos. ¿Cómo van a saber la forma en la que Dios quiere que ellos vivan? ¿Cómo van a saber la manera en la que Dios espera que ellos se conduzcan si no tienen instrucción bíblica? Por eso es que, por ejemplo, si usted visita la página de Puertas Abiertas, que es una organización que apoya a los cristianos perseguidos, tiene un montón de campañas de diferentes cosas y una de ellas tiene que ver con recoger fondos para llevar instrucción bíblica a lugares como estos, con gente que no tiene acceso a la Biblia. Necesitan a alguien que les instruya, alguien que los enseñe. Y posiblemente en Creta no solo habían judaizantes, sino una iglesia que no estaba recibiendo una instrucción bíblica. Eso es lo que hay en el fondo de esta situación. Las vidas de los creyentes nuevos no están siendo transformadas porque no están teniendo una instrucción bíblica. No saben qué es lo que Dios quiere. Entonces, con esa situación de fondo, Dios en su gracia y por amor a los suyos inspira a Pablo para que Pablo instruya a Timoteo a establecer pastores. El deseo de Dios es que estas personas que se han convertido, que han recibido el evangelio, que han dicho sí, puedan ser instruidos, puedan ser cuidados, puedan ser pastoreados. Dios muestra su amor y su gracia y su cuidado por la iglesia al proveerle de pastores que cuiden de ella y que lo hagan de la misma manera y con el mismo corazón y con el mismo amor que Dios mismo quiere que sean pastoreadas las ovejas de su iglesia. Entonces, la condición en la que Pablo está describiendo a la iglesia de Creta, a mí se me parece mucho aquella expresión de Jesús cuando vio a la gente, cuando vio a las multitudes y dijo: son como ovejas que no tienen pastor. Fue una expresión de dolor, de misericordia. Y dice: ellos son como ovejas que no tienen pastor. Y entonces le dice a sus discípulos: por eso rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Entonces, Jesús está viendo a la iglesia, o vio a las multitudes en ese momento como el grupo de personas que no tenía quien cuidara de ellas, quien velara por ellas, quien instruyera a estas personas. ¿Y quién estaba instruyendo a estas personas? Los fariseos, que son precisamente esa influencia judaizante y de obras que también está impactando a la iglesia de Creta. Entonces la pregunta es: ¿para qué es que Dios provee pastores a su iglesia? ¿Para qué Dios establece pastores en la iglesia? Al menos 3 cosas quiero que veamos para empezar por ahí. Número 1, busque ahí 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Dice el verso 1 al verso 3. Ruego a los ancianos o pastores que están entre ustedes, yo también anciano con ellos, dice Pedro,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, ¿qué ruego? Dice el verso 2, que apacienten la grey de Dios, que pastoreen la grey de Dios, el rebaño de Dios, que pastoreen el rebaño de Dios que está entre ustedes. Le está hablando a los pastores de la iglesia. Les dice, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes. Cuiden de ella, cuiden de la iglesia, cuiden de la grey. No lo hagan por fuerza, háganlo voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta, sino háganlo con ánimo pronto. No lo hagan como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, ojo, sino háganlo siendo ejemplos para la grey. Lo primero, una de las principales cosas para las que Dios provee a su iglesia pastores es para apacentar a sus ovejas, a las ovejas que son de Dios. Son de Dios y Dios pone al frente de ellas un pastor. Alguien que pastorear implica guiar a las ovejas al lugar donde hay alimento. Y es una figura que está en la naturaleza. Un pastor de ovejas cuida su rebaño, lo conduce a los lugares donde hay pastos verdes, donde ellos puedan alimentarse, lo conduce a lugares donde hay aguas de las que estas ovejas puedan beber, quita de ellas esa lana que pesa. El pastor toma aceite y lo vierte sobre sus ovejas para que no se paren sobre ellos, sobre las ovejas, unos animalitos que pueden producir un tórsalo en su cabeza y las enloquece y las ovejas pegan para todo lado y se matan, porque ese es como un gusano que si se posa sobre ellas y se introduce, las vuelve locas, las trastorna. Y el pastor cuida de ellas en ese sentido también. A veces el pastor tiene que quebrarle una pata a una oveja para que no se aterca y no se vaya donde no tiene que irse. Así son los cuidados que un pastor tiene con una oveja. Un pastor de un rebaño natural, de animales. Y esta figura la vemos a lo largo de toda la Biblia. Un pastor quiebra la pata de su oveja para que ella misma no se haga más daño, porque no está dejándose guiar por su pastor. El pastor tiene la tarea de proteger las ovejas del peligro de los animales salvajes que quieren devorarlas, que quieren que sean su presa. El pastor tiene la tarea de conducir a las ovejas a lugares tranquilos, porque las ovejas son animales fáciles de asustar, fáciles de alterar. ¿Ha leído el Salmo 23? Hay una expresión muy linda que dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Y todo esto que el pastor hace por sus ovejas es lo mismo que metafóricamente un pastor de una iglesia hace con las personas. Debe cuidar de ellas, debe alimentarlas con la palabra de Dios. A veces tiene que darle y quebrarle la piernita porque son como cabritos, ¿verdad? Es el trabajo que Dios está poniendo sobre los hombros de un pastor. Y Pedro en esta carta, en este texto que leímos, está pidiéndole a los pastores de la iglesia que cuiden de las ovejas que son de Dios, que cuiden de ellas. Y posiblemente Pedro está teniendo en mente aquel episodio, espero que recuerde al final del Evangelio de Juan, después de que Jesús ha resucitado y se encuentra con Pedro, que estaba en la playa, ¿verdad? Y cuando Jesús se acerca a Pedro, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le pregunta lo mismo. Y la respuesta de Pedro es, sí, usted sabe que lo amo. Y cada vez que Pedro le contesta esto, ¿cuál es la respuesta de Jesús hacia Pedro? Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús está diciéndole de alguna manera a Pedro, demuéstrame ese amor, cuidando a mi iglesia, cuidando mis ovejas, pastoreando mis ovejas. Y es lo que Él está haciendo con los pastores ahora, diciéndoles, cuiden las ovejas de Dios, pastoreen las ovejas de Dios. ¿Cómo pide que sea ese cuidado? Pide 3 cosas. Háganlo voluntariamente.
no lo hagan por fuerza. No lo hagan de mala gana. Háganlo de forma voluntaria. Segundo, háganlo con un deseo sincero. No para obtener beneficios de las personas. No para obtener ganancias de la gente. Que dicho sea de paso, y lo vamos a ver en la próxima vez que estudiemos el siguiente texto, era algo que estaba sucediendo en esta iglesia de Creta. Los que estaban enseñando a la iglesia estaban buscando obtener ganancias de manera deshonesta de la iglesia. Y es la forma opuesta a lo que Dios quiere que un pastor haga con una iglesia. Dice, cuiden de ellas con un deseo sincero, no para obtener ganancias de ella. Un pastor tiene claro esto. El amor es mal pagado. Quiero que vea esta expresión muy rápido en 2 de Corintios. 2 de Corintios 12. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto esta expresión. En el verso 15 les dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor de sus almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Wow, qué corazón. Yo sé y los amo profundamente y puedo entregar todo por ustedes. Y yo mismo me puedo entregar por ustedes, aún sabiendo que aunque yo me entregue por amor por ustedes, entre más yo los ame, puedo ser menos amado por ustedes. Esa, hermanos, es la realidad que hay en el corazón de un pastor. Como también es la realidad de muchos padres. Muchas veces tenemos que corregir a nuestros hijos porque los amamos. Y esa corrección muchas veces produce algo que no nos agrada, ¿no? A veces nos ganamos el repudio de ellos. A veces nos ganamos hasta que nos digan expresiones groseras que nos lastiman. Hay niños que tal vez sin entender realmente el concepto se devuelven y le dicen: lo odio, no lo quiero, porque lo regañó o porque le pegó. Pero es lo que experimenta un pastor constantemente, buscando cuidar de las ovejas, buscando cuidar de la iglesia de Dios. A veces tiene que decirle cosas a las personas que no quieren oír, pero debe decírselas, porque es parte del cuidado que les debe dar. Y a veces las ovejas patean y muerden. Pero un pastor no ve eso. Él sabe que tiene un encargo de parte de Dios. Él sabe que Dios lo puso para cuidar de esas personas y que esa tarea duele y que el amor es mal pagado muchas veces. Y ya lo da por sentado. Un pastor sabe esto. Cuando veamos más adelante en el texto vamos a ver que es parte de las características del carácter que debe tener un pastor. Debe estar listo para recibir mal a cambio del bien que él intenta hacer. Debe estar listo para recibir una crítica a cambio del amor con el que él está intentando corregir. Y lo tercero que Pedro pide a los pastores al final del texto que estamos leyendo en el verso 3 es que cuiden de la iglesia de Dios siendo ejemplo de él, no adueñándose de las personas. Cuiden de ellas siendo ejemplo para ellas, no como si ustedes fueran los dueños de ellas. Hay muchos pastores, lastimosamente, que ven a las personas como que si les pertenecieran. Se sienten el derecho de ordenarle a la iglesia lo que debe hacer, no por un tema de cuidado, sino porque cree que la gente le pertenece. Cree que la gente tiene que hacer lo que él dice porque él es el pastor. Y se olvida del espíritu de amor y cuidado que debe haber detrás de eso. Entonces Pedro, este es un verso precioso donde nos deja ver cómo debe ser el trabajo de un pastor para que cumpla con el deseo de Dios, que es cuidar a su iglesia. Amén. Veamos este otro, Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice la Biblia de las Américas, permítanle que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, la segunda tarea de un pastor, dentro de tantas que tiene, es velar por las almas, por las ovejas que son de Dios. Además tendrá que dar cuenta a Dios por ellas, porque fue Dios el que puso al pastor al frente de un grupo de ovejas, y es Dios también quien llegará a pedirle cuentas a este hombre de lo que hizo y cómo lo hizo con aquellas personas que Dios puso a cargo de él. Eso no es algo ligero, hermano. Estar velando por las ovejas implica estar vigilante, cuidando de ellas. Es estar alerta, es estar atento. Un pastor ora por sus ovejas, está pendiente de las aflicciones que las personas tienen, está pendiente de las necesidades de la iglesia, está pendiente de las luchas que tienen los hermanos, está pendiente de las dudas que ellos tienen cuando no comprenden algo. Eso es parte de velar por la iglesia. Y está preguntándoles y cómo están y cómo le fue con aquello. Y la vez pasada el hermano llegó y le contó que tenía un problema así, así. Y el pastor está encima y está orando a Dios por eso. Y luego le dijo, ¿cómo le fue con aquello? Esa es la tarea. Es una de las tareas que tiene el pastor, velar. Estar alerta a lo que está pasando con la gente. Algunos pueden ver como que el pastor es un metiche y quiere meterse en la vida de todo mundo. Pero es que es la tarea de él. Es estar al tanto de qué pasa con la gente que Dios puso a su cargo. Es estar preguntándole cómo se siente, qué le pasó y por qué pasó aquel día que no vino. Mire, tengo como 3 semanas de no verlo, está todo bien, sí. Y a mucha gente eso le incomoda, pero no ha entendido que es parte de la tarea que Dios le encargó a ese hombre, de cuidar de su iglesia, de estar a veces jalándole el aire, de a veces agarrar el callado y golpear la patita porque se está yendo por otro lado la oveja y no, métase aquí con el rebaño, no se me salga del rebaño. Es parte de la tarea de un pastor. Y lo tercero que quisiera que veamos está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 de Hechos. Vaya conmigo a este texto, Hechos capítulo 20. Y vamos a detenernos un poquito más aquí porque hay algo bien importante, varias cosas importantes aquí. Hechos 20, 17. Dice, aquí está hablando Pablo, o tiene que ver con Pablo más bien, dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Pablo envió a reunir a los pastores de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo he sido con ustedes todo este tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos que arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los pastores, no me he cansado y no me he abstenido de enseñarles todo lo que debo enseñarles, tanto a judíos como a griegos, tanto públicamente como en las casas. No he parado de enseñarles, no me he escapado de enseñarles 2 cosas: del arrepentimiento para con Dios y de poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 22. Ahora yo
atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente ¿de qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, les dice Pablo a los pastores, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso, porque ya me voy y no me van a ver más, porque ya me voy y no voy a poder volver a predicarles, les dice, les doy testimonio en este día de que yo soy inocente de la sangre de todos, porque no, otra vez esa palabra, no rehuí, no me escapé, no evité declararles todo el propósito, todo el consejo de Dios. Entonces, verso 28, tengan cuidado de ustedes mismos y también de toda la congregación, de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Tengan cuidado de ustedes y de la iglesia que el Espíritu Santo puso en sus manos y les dio la tarea de pastorear. Esa que Él compró con su propia sangre. Y sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velen, estén alertas, recordando que por 3 años, de día y de noche, yo no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo 2 cosas, a Dios y a su palabra de gracia, que es poderosa para edificarlos y para darles la herencia entre todos los santificados. ¿Qué quiero que veamos de acá? Que parte de la tarea de un pastor también es instruir y amonestar. Son 2 palabras que vemos aquí. Instrucción o 2 tareas de las que Pablo se hizo cargo y ahora le está diciendo a los pastores, ustedes sigan haciendo esto. No descuiden esto, la instrucción y la amonestación. Pablo dice, les enseñé en todo lado, públicamente, les enseñé en las casas y eso nos muestra algo. Parte de la tarea de un pastor es predicar donde sea y en cualquier lugar público, pero también la enseñanza uno a uno, también la enseñanza familia a familia, persona a persona, la enseñanza que a veces no queremos oír, pero cuando nos sienta frente a decirnos, mire, ¿qué pasa? Esto, aquello, lo otro, por las casas. Y hay algo muy importante en el verso 21, eso es la base, la esencia de la instrucción que un pastor debe dar. Hay 2 cosas de las que un pastor no puede dejar de enseñar. Eso es la esencia del Evangelio, el arrepentimiento y el poner la fe en Cristo. Dice Pablo, yo no dejé de enseñarles esto. El arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Puede verlo ahí? Sí. Es tarea de un pastor constantemente hablar a la iglesia de la necesidad de arrepentirse y de la necesidad de poner la fe en Cristo Jesús. Además, dice el verso 27, dice, yo no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Un pastor debe predicar todo el consejo de Dios. No solo lo que las ovejas quieren escuchar, no solo lo que emociona a las personas, no solo lo que las hace sentir bien y motivadas y conmovidas, no, todo el consejo de Dios. Todo, de principio a fin, lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Y en el verso 32 vemos un llamado
vehemente, insistente de velar por no descuidar la instrucción y la amonestación. Enfatiza dos cosas muy interesantes. Pablo dice que Dios y su palabra. Le dice a los pastores, los encomiendo a Dios y a su palabra, no al pastor. Él no está diciendo, encomiendo la iglesia a ustedes. No. A ustedes los encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene el poder, la palabra, de edificar la iglesia. Que tiene el poder no solo de edificar la iglesia, sino de conducirla a la herencia eterna con los que han sido y serán santificados. Es Dios y su palabra. Aunque es interesante que aunque está hablando a los pastores, aunque les está diciendo sigan cuidando, sigan predicando, sigan hablando a la gente acerca del arrepentimiento y de poner la fe en Cristo, como que para que también no se sientan muy importantes, les recuerda, es Dios y es su palabra lo que sostiene a la iglesia. Y necesitamos de hombres que le transmitan a la iglesia esa palabra, el evangelio que está basado en el arrepentimiento y el poner la fe en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, cuando Dios provee pastores para una iglesia, lo que está haciendo es proveerle a su iglesia el amor, la instrucción y el cuidado que Él mismo desea para la iglesia que Él ama, para la iglesia que Él compró con su sangre, que es una expresión muy linda que también está ahí. Por esto es que el llamado a ser pastor no es para cualquiera. No es para cualquiera. Hoy hay muchos hombres que se levantan y a sí mismos se nombran pastores. Muchos de ellos generalmente saliendo de una congregación por problemas, por falta de obediencia y de sujeción, y ellos mismos van y se ponen su iglesia por allá, sin que nadie esté avalando su nombramiento. Ellos mismos se están poniendo como pastores. Eso es muy peligroso. No cualquiera está llamado a ser pastor, porque un pastor está llamado a representar fielmente el corazón del príncipe de los pastores. Un pastor está llamado a reflejarle a la gente lo que Dios quiere transmitir a la gente. Recuerdo una vez que un niño en la iglesia se acercó al pastor William y el niño le dice, ¿usted es Dios? ¡Wow! ¿Usted es Dios?, le preguntó. Eso nos debe dejar ver cómo la gente, los niños, están viendo la figura del pastor. Y qué peso tan grande y qué responsabilidad tan grande sobre la persona que está pastoreando una iglesia. Porque puede sonar divertido y jocoso, pero es casi un hecho. Y la tarea del pastor es reflejar a Dios a la iglesia. Es mostrarle a la iglesia el carácter de Dios. Entonces, la instrucción de Pablo para Tito, volviendo al verso 5, es clara. Pablo le dice a Tito, corrija lo deficiente, lo que todavía falta, lo que no está completo, ordene lo que falta, resuelva lo que está pendiente, dice otra versión en este verso. Ya Dios empezó una obra en el corazón de los creyentes de Creta. Y muchos de ellos están sin instrucción o con una instrucción deficiente, basada en obras, en legalismo. Están sin cuidado pastoral, pero son personas que han nacido de nuevo. Es la condición de muchos. Han nacido de nuevo y están ausentes de instrucción o siendo mal instruidos. Porque no está recibiendo una enseñanza como la que Pablo acaba de decir en el libro de los Hechos. Arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Eso no es lo que estaban escuchando los de Creta. Estaban escuchando fe puesta en obras y estaban viviendo como querían. Entonces no tenían instrucción o tenían instrucción deficiente, y así habían muchas personas en esta iglesia. Esas nuevas criaturas, esas personas que habían nacido de nuevo, estarían sin rumbo,
sin una claridad de qué quería Dios para ellas. Muchas de ellas posiblemente actuando mal por ignorancia, no adrede. Vamos a ver. Cuando usted nació de nuevo y empezó a leer la Biblia, dígame si no es esa la manera en la que empezó a darse cuenta de que en su vida habían conductas, deseos y maneras de pensar que no eran agradables a Dios. Y usted no sabía eso. Hasta que recibe la instrucción, hasta que lee la Biblia, hasta que escucha a un pastor predicar, se da cuenta que aquello que yo estaba acostumbrado a hacer, que aquel ambiente en el que yo me movía constantemente, es algo que no agrada a Dios. Pero antes de la instrucción, ¿cómo podía saberlo? Hay muchas personas que pueden ser hoy gente que ha nacido de nuevo, están ausentes de instrucción y son como ovejas que no tienen pastor. Y ahí es donde entra Dios en su amor y en su gracia a proveer de pastores para guiar a esas personas, para cuidar el corazón de ellas, para instruirlas, para amonestarlas, para orar por ellas, para velar por ellas. Eso es lo que está pasando acá. Tal vez son creyentes que están recibiendo, les están poniendo sobre sus hombros una carga muy pesada. Y en este contexto en Creta está sucediendo esto. Hay maestros judaizantes que están poniendo sobre los creyentes la carga de la fe por las obras. Y eso, dice, está trastornando la fe de las familias. Un creyente que cuando escuchó a Pablo predicar o a cualquier otro de los que llegó a predicar, escuchó acerca de poner la fe en Jesús, pero luego viene otro maestro que le dice, no, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que guardar el sábado, usted tiene que guardar aquella fiesta, usted tiene que abstenerse de esto, de aquello, de lo otro, tiene que limpiarse así y así, trastornándole la fe. Y muchos hombres y mujeres nacidos de nuevo hoy están recibiendo enseñanzas similares, tal vez no de un contexto judaizante, pero sí de tener que poner su fe en obras. Y eso es un peso sobre el hombre que es muy grande y muy grosero, porque nunca vamos a poder agradar a Dios completamente con nuestras obras, es imposible. Y muchos con ese peso encima terminan decepcionándose y alejándose porque no lo lograron, no pudieron, nunca vamos a poder. Termina una persona frustrada, creyendo que está desechada por Dios porque no pudo cumplir moralmente con el estándar de Dios. Por eso está siendo trastornada su fe cuando recibe una enseñanza de este tipo. Es por eso entonces que Pablo le da a Tito esa instrucción, establece, designa, nombra pastores para que completen la obra que Dios empezó en esas personas que están ahí. Es lo que hoy pasa en las regiones, en muchas regiones donde hay creyentes perseguidos. Dios de una u otra manera se les revela y se les da a conocer, pero no tienen nadie que los instruya. No saben cómo es que hay que vivir la vida cristiana. Entonces, ante esta realidad y esta hermosa instrucción que nos refleja el deseo de Dios por cuidar de su iglesia, vendría esta otra pregunta, y es lo que luego enfatiza la carta. ¿Qué requisitos debe cumplir los pastores a los que Dios llama? Entonces, empecemos a leer en el verso 6. Hay en esencia dos cosas, y antes de empezar a leer las voy a señalar. Un pastor debe tener un carácter aprobado y probado. Y además debe tener un conocimiento comprobado. El verso 6 al 8 abordan el carácter y el verso 9 aborda el conocimiento. Carácter sin conocimiento se queda en buenas intenciones. Y aunque durante muchos años se ha logrado mucho con solo el carácter de muchos pastores que han tenido un hermoso corazón para pastorear la iglesia,
pero les ha faltado tal vez más de la parte de conocimiento. Sería irresponsable negar que sin quererlo, porque nunca ha sido la intención de pastores que tienen un buen corazón, pero sin quererlo también han causado daño a la iglesia por una instrucción incorrecta. Hay muchísimas personas que usted y yo conocemos que hoy están lejos del camino del Señor y que estuvieron en una iglesia en la que recibieron una instrucción posiblemente alimentada de legalismo, de tratar de vivir en esas buenas obras que al apóstol nunca pudieron hacer, y que había una buena intención y un buen corazón detrás del pastor que enseñaba eso, pero sin quererlo produjo el daño en el corazón de muchas personas. Por eso las dos cosas son importantes. Un carácter probado, pero que no tiene el conocimiento, son solo buenas intenciones. Y es un buen corazón, pero es necesario el conocimiento. Y es lo que vemos en el verso 9. Ahora, por otro lado, el tener conocimiento sano de la doctrina, sólido, firme, bien estudiado, bien entendido, bien aprendido, pero no tener el carácter acompañando ese conocimiento, ha llevado a muchos pastores al envanecimiento, a la vanagloria, a la altivez, a la soberbia, a la frialdad espiritual, a un juicio insensible e inmisericordia por las ovejas. Andar buscando cómo señalar y juzgar y poner el zapato encima a otro porque tiene el conocimiento, porque sabe lo que debe saber, pero no tiene el carácter, no tiene el corazón correcto para enseñar. Lo hace por las razones equivocadas. Entonces, una sin la otra, de cualquier manera termina produciendo daño en el cuerpo de Cristo, lastimando sin querer. Analicemos el carácter que empieza a describir a partir del verso 6 y hasta el verso 8. ¿Cómo debe ser un pastor? Irreprensible. De hecho, dice el verso 6, el que fuere irreprensible, si lo es, a ese nombra. ¿Qué es eso? Bueno, ser irreprensible es una persona a la que nadie pueda acusar de algo, en la que no se encuentren cosas dignas de reprensión cuando es llamado a cuentas. Cuando lo van a sentar, a analizar y juzgar su vida, que no encuentren algo de lo que puedan señalar y reprender. Claramente no podemos esperar perfección de nadie, pero sí debemos encontrar en un pastor un corazón de un hombre que se mantiene constantemente alerta a luchar contra sus debilidades, a estar atento a cuando llegan tentaciones en aquellas áreas que él sabe que es susceptible, que es débil. Un corazón de un pastor que está alerta, velando, que conscientemente e intencionalmente está buscando evitar que el pecado entre a su vida y lo golpee y refleje ese pecado. Hay un deseo en el corazón de agradar a Dios y es intencional en guardarse del pecado. Ese debe ser el corazón del pastor. Claramente habrá momentos donde caerá en algún pecado, en alguna situación pecaminosa, como todos lo hacemos, de una, de otra manera. Pero el pastor debe ser irreprensible. Debe tener mucho más cuidado y mucha más atención que cualquier otra persona creyente, porque él tiene un llamado de reflejar a Dios en su vida, porque él fue puesto al frente para cuidar las ovejas de Dios. Segundo, marido de una sola mujer. Eso nos habla de dos cosas: de la capacidad de fidelidad y del compromiso que debe haber en un pastor. Un hombre que no puede ser fiel a su esposa, un hombre que no muestra un corazón comprometido con una pareja, ¿cómo va a mostrar un compromiso por cuidar la iglesia de Dios? ¿Cómo va a mostrar que va a ser fiel en esa tarea que ya vimos que no es nada sencilla? Marido de una sola mujer. Tercero, hijos creyentes, no acusados de disolución
ni rebeldía. Esto es, hijos que no muestren una vida de desenfreno, de libertinaje, que no caminen en desobediencia, que no muestren una actitud de un desorden público, que no avergüencen la familia con su conducta. Y en este punto en particular hay dos líneas de pensamiento, dos posturas. Hay algunos que consideran literal el hecho de que diga que deben ser creyentes. Esta misma instrucción en la carta a Tito no menciona que sean creyentes, menciona que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Pero entonces hay una posición que dice que si los hijos de un pastor no son nacidos de nuevo y no son creyentes, él no está avalado para ser pastor. Otra hace referencia a que realmente se refiere a que deben vivir en obediencia y en sujeción bajo el gobierno de ese hombre, aunque no sean creyentes. ¿Por qué? Porque el que sean creyentes no es algo que depende de un hombre. Eso es un acto de Dios. Y puede suceder que un hijo de un pastor se vea como un creyente y después el tiempo muestre que no lo era. Y entramos en un conflicto ahí, ¿no? Pero el que alguien sea creyente no depende de una buena instrucción. No depende de que haya el cuidado de Dios sobre ese hijo. Puede tener el papá más fiel, más amante de Dios, mejor instructor, que refleje de la mejor manera a Dios, y puede ser que ese hijo no se convierta al Señor. Entonces, no es algo que dependa del pastor, del papá. Entonces la instrucción acá posiblemente tenga más que ver con que si hay hombres que aunque tengan hijos que no son creyentes, esos hijos reflejan obediencia a su papá, reflejan sujeción a su papá, aún sin ser creyentes. Ellos tienen claro que en esa casa el gobierno es dado por Dios y administrado por el padre de esa familia. Y esos hombres en esa condición son avalados para ser pastores en la iglesia. Mientras bajo el techo de su casa, sus hijos, su familia vivan en obediencia y en sujeción, aún sin ser creyentes, esta posición lo que dice es que tienen esa oportunidad de ser pastores y de guiar a la iglesia del Señor. Ahora, veamos el verso 7, que es el que sigue. Nuevamente utiliza el término irreprensible. Enfatiza nuevamente el término irreprensible y dice, porque es necesario, es requerido, así debe ser. Es necesario que el pastor sea irreprensible. ¿Por qué? Porque un pastor es un administrador de Dios. Este término es sumamente importante. Un pastor es un administrador de Dios. Eso implica que él es un encargado de algo que no le pertenece. Un administrador es alguien que está puesto a cargo de algo, pero ese algo no es de él. La iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Cristo. Y Cristo puso pastores a cargo de esa iglesia, y los pastores deben estar claros que no les pertenece, que ellos están solo administrando algo que le pertenece al Señor. Y como tal, como encargado, como administrador, el pastor tiene la obligación de representar de la manera más fiel posible los ideales, los deseos y el carácter de quien lo puso a cargo, administrar la iglesia. Veámoslo de una forma sencilla. El liderazgo en las empresas. Alguien que levanta una empresa, el dueño de una empresa, nombra a un administrador para que ese administrador continúe con esa empresa. Y el dueño de la empresa le dice al administrador, hágalo así. Mi producto o mi marca se caracteriza por esto. Usted eso no lo pierda.
Usted tiene que guardar eso así tal cual. Por ejemplo, hay industrias de alimentos que tienen sus procesos ya patentados, que tienen tiempos medidos, que tienen cantidades medidas exactas. Y por ejemplo, una de comida rápida le dice, así se prepara este producto en este tiempo, en este material, con este producto, con esta temperatura se cocina, este es el tiempo que lo debe tener, etcétera. Si los que administran este negocio no lo hacen de esa manera, ¿qué están haciendo con la marca y con el producto? Lo están distorsionando. Y no fue lo que se les encargó. Entonces un administrador está llamado a representar fielmente al dueño de lo que sea que hayan puesto en sus manos. Y un pastor tiene esa tarea de, en la medida de lo posible y con el mayor esfuerzo posible, representar los deseos de Dios, los ideales de Dios, el carácter de Dios para esa iglesia en la que fue puesto. Los animo a que puedan ver una ilustración respecto a este mismo punto que el pastor David hizo en el mensaje hace algunos meses exponiendo la carta a Tito, que se llama Hombres imperfectos que cuidan la iglesia de un Dios perfecto. Hay una ilustración para esto mismo muy linda que David hizo. Los invito a que vayan a escuchar ese mensaje. Luego de esto viene una lista de los no debe ser, de lo que el pastor no debe ser. ¿Qué no debe ser? Soberbio o obstinado. No debe ser altivo, no debe ser orgulloso, no debe ser vanidoso. ¿Por qué? Porque alguien así tiende a desviar la atención ¿hacia dónde? Hacia él mismo. Y él no es el centro. Y él no es lo importante. Es, como dijo Pablo a los pastores de Éfeso, es Dios y su palabra. Es él. Y un pastor que es soberbio, que es obstinado, va a tender siempre a dirigir hacia él la atención, hacia él la razón, hacia lo que él dice no se cuestiona. Y por eso un pastor no puede ser así. Por eso es una característica que no debe tener un pastor. Porque dejaría de cumplir su tarea de dirigir las ovejas a Cristo. ¿Y hacia quién las va a dirigir? Hacia Él. ¿Qué va a producir? No seguidores de Cristo, sino seguidores de Él. De Él. Segundo, ¿cómo no debe ser? Iracundo. Lleno de ira. ¿Por qué? No mostraría control sobre la ira. Se mostraría impulsivo. No se vería sobrio. Corre el peligro de no reflejar la santidad de Dios, porque va a ser dominado por sus impulsos iracundos. Proverbios 14:17 dice que el que se enoja cometerá locuras. Imagínense a un pastor cometiendo locuras. ¿Qué refleja de Dios? ¿Qué transmite de ese Dios que lo puso a administrar y cuidar de su iglesia? ¿Qué más? No debe ser bebedor. ¿Por qué? Porque alguien que es muy dado a la bebida se embriaga. Y cuando una persona está embriagada no tiene control de sus emociones ni de sus sentidos tampoco. Hasta se le olvida lo que pasó cuando está borracho, embriagado. Yo dije eso, en serio yo hice eso. ¡Ay, qué vergüenza! Yo no me acuerdo de nada. Pierde el control sobre sus emociones, pierde el control sobre sus sentidos. Les animo a que lean en su casa, esto no me va a dar tiempo de verlo. Proverbios 23, del verso 29 al 33, describe de una forma muy ilustrativa el efecto de la bebida en la conducta de una persona. ¿Qué más no debe ser? Pendenciero, pleitero, violento, agresivo. Y hay que tener cuidado con esto. Algunos pastores dejan ver esa actitud de una manera semipasiva a través de redes sociales, en debates inútiles, en críticas hacia otros, porque utilizan las redes sociales para agredir, aunque no de una forma directa, aunque no de una forma tan visible, agredir a quienes no piensan igual que ellos. Entonces, aunque no se andan peleando de puños y aunque no anden ahí pegando gritos, igual están siendo pleiteros, pendencieros,
pero con clase. Pero igual, pleiteros y pendencieros. Les gusta la roncha, les gusta generar polémica, les gusta generar críticas. Eso no puede caracterizar a un pastor. Eso es de niños, hermano. Eso es de niños, es infantil. Y da vergüenza ver pastores y predicadores en ese juego de niños en redes sociales. No debe ser así. Y por último, ¿qué más no debe ser? No debe amar el dinero. No debe ser codicioso, no debe ser avaro, no debe ser ambicioso, no debe ser amante de los placeres de este mundo. ¿Por qué? De nuevo, porque un pastor así siempre pensará en quién, en sí mismo. Además, que no reflejará la obra del evangelio que vimos en la introducción, que dice que una persona que ha nacido de nuevo pone sus afectos y sus deseos en lo que es eterno, no en lo terrenal. Y un pastor que ama las riquezas, que ama los placeres de este mundo, que ama los beneficios, no está poniendo su mirada en las cosas eternas, la está poniendo en esta tierra. No debe ser avaro, ambicioso, ni amante de los placeres de este mundo, porque siempre andará buscando el beneficio de las ovejas. En vez de buscar cómo cuidarlas, buscará cómo quitarles, cómo sacar provecho de las personas. Intentará sacarles un provecho económico. Que dicho sea de paso, estaba sucediendo en la iglesia de Creta también. Ahora, esos eran los no debe ser. Ahora vienen lo que, entonces, ¿qué sí debe ser un pastor? Verso 8. Hospedador, hospitalario. Debe recibir con agrado huéspedes. ¿Qué muestra eso? Muestra que está poniendo a los otros primero que a él mismo. Muestra un interés genuino en otros, en cómo ayudarles, en cómo atenderlos, en cómo servirlos. Los trata como superiores a él mismo, reflejando así el carácter de Cristo. ¿Qué más? Que sí debe ser amante de lo bueno. Eso no hay ni que explicarlo, ¿no? ¿Qué más? Sobrio, prudente. Una persona sabia, cautelosa, que piense antes de actuar. Esto es lo opuesto al bebedor e iracundo que vimos en el verso anterior. Lo opuesto al que bebe y al que es iracundo es esto: ser sobrio, prudente, cauteloso, pensar antes de actuar, medirlo. ¿Qué más debe ser? Justo, que no muestre favoritismo, que tenga un trato igual con todos. Santo, que sea piadoso, devoto a Dios, apartado del mal. Debe ser también, dice el verso 8, dueño de sí mismo. Reflejar el dominio propio, disciplina. Y aquí es donde viene este otro aspecto: resistente a la crítica. El pastor sabe que el amor que él da muchas veces será mal pagado, y sabe que recibirá críticas, y sabe que el hermano al que ahorita él está amando y cuidando e instruyendo, tal vez en otro lugar y en otro momento estará hablando mal de él frente a otro hermano. Lo estará apuñaleando, él lo sabe. Lo sabe. Pero sabe que así son las cosas. Y sabe que su corazón debe estar sano para no sentir resentimiento y rencor contra aquel hermano. Pero él es dueño de sí mismo, él es dueño de sus emociones, él es dueño de su carácter. Él sabe manejar la crítica. Sabe que vendrá, no se ofende fácilmente por eso. Esto es carácter. No debe ser esto, sí debe ser esto, pero sobre todo debe entender que él es un administrador de algo que no es suyo, que le pertenece a Dios, y que como tal él está llamado a reflejar a Dios aquello que fue puesto en sus manos a la iglesia. Y el verso 9 habla de conocimiento. Retenedor de la palabra fiel, retener con fidelidad la enseñanza. Debe tener la capacidad de retener el conocimiento, de guardarlo en su corazón, de guardarlo en su mente, de guardarlo y expresarlo con su boca.
Un pastor debe tener la capacidad de retener conocimiento y debe ser fiel a la enseñanza, a la sana enseñanza que haya recibido. ¿Para qué estas dos cosas? ¿Para qué la capacidad de retener conocimiento y la capacidad de ser fiel a la enseñanza que recibió? Ahí dice, ¿para qué? Para que pueda exhortar con esa sana enseñanza que él puede retener y a la que debe ser fiel. Con esa misma enseñanza debe exhortar, debe corregir, debe animar, debe instruir. Y para convencer o para refutar los argumentos de quienes enseñan otra cosa, tal cual es el caso de Creta, donde él debe desarticular el argumento legalista que están escuchando de los judaizantes. Entonces, esa capacidad de retener el conocimiento y de ser fiel a la enseñanza que recibió la debe usar para exhortar, para animar. Esto es, para instruir y para transmitir la fe según los dichos de Dios. Si un pastor intenta transmitir la fe sin conocimiento, lo hará desde la esquina pragmática, desde las experiencias, desde lo que siente, desde aquello que alguien le transmitió sin conocimiento también. Pero cuando él adquiere el conocimiento, su exhortación y su instrucción deben ser fieles a la doctrina bíblica. No a lo que le pasó a otro, no a lo que sintió otro, ni a lo que provocó otro en aquella comunidad con aquel movimiento así, asá. No, él debe ser fiel a la instrucción que recibió. Y esa misma instrucción debe usarla para convencer, para refutar a quienes están contradiciendo la enseñanza bíblica. Escúcheme bien, no es a los que me contradicen a mí, a los que contradicen la doctrina, que es otra cosa diferente. Porque vemos a muchos pastores peleando porque dijeron algo en contra de ellos, no en contra de la doctrina que representan. Y eso lo que muestra es lo que no debe ser. Lo primero que vimos que no debe ser soberbio, no debe ser obstinado, no debe ser un cerrado que diga, no, es que yo lo dije y ya. Si es de refutar lo que dice la doctrina es otra cosa, pero si lo que están es hablando del pastor, del predicador, eso es otra historia. Y la enseñanza, el conocimiento que debe adquirir y almacenar y ser fiel a él, tiene que ver con poder refutar lo que contradice esa enseñanza bíblica. Entonces, la intención detrás de esto es cuidar y ser fiel al encargo que recibió de parte de Dios, su iglesia. Es la iglesia de Cristo la que Él está poniendo en las manos de pastores. Aquí y a lo largo de todo el mundo, Cristo está encargando su iglesia a hombres que deben ser fieles y que deben tener un carácter como el que acaba de escribir acá Pablo a Tito, porque ellos deben representar el corazón de Dios y la esencia de la doctrina bíblica. Entonces, para concluir, aquellos que son creyentes, aquellos que han nacido de nuevo, entendamos esto, veamos, apreciemos el amor y el cuidado de Dios por nosotros, por su iglesia. Apreciemos su gracia al regalarnos pastores que velan por nuestra salud y por nuestro alimento espiritual. Por hombres que se preocupan por nuestra condición, por hombres que anhelan llevarnos a Cristo, a parecernos a Él y a verlo a Él. Apreciemos esa gracia de Dios, reconozcamos y entendamos y veamos y admiremos lo que Dios está haciendo, el amor y el cuidado que tiene por nosotros al ponernos en manos de hombres que lo aman a Él y que lo representan a Él. Reconozcamos eso y como una respuesta a eso, a ese hombre que tiene ese corazón que representa a Dios, a ese trabajo de amor y de desinterés que deben reflejar los pastores, hagamos lo que decía Hebreos capítulo 13 que leímos: seamos obedientes y sujetos a hombres así, como los que describe aquí,
Seamos obedientes, seamos sujetos y no con una obediencia ciega, sino una obediencia que siempre será vista a la luz de la instrucción bíblica. Para que en lo que ellos hacen por nosotros, lo hagan con alegría, que no les pese, que no se sientan a veces desanimados porque la tarea es difícil. Y no es difícil porque la tarea en sí misma sea difícil, sino que se vuelve difícil cuando el corazón de la iglesia responde mal a lo que el pastor está haciendo. Cuando la iglesia es rebelde, cuando no es agradecida, cuando patea y muerde. Si somos obedientes y vivimos en sujeción, no pondremos una carga adicional sobre los pastores. Veamos el ejemplo en el pueblo de Israel ahora que estamos escuchando acerca de Deuteronomio. Veamos a Moisés. El pueblo, por su necedad, por su terquedad, por su obstinación, por mal agradecidos, por quejumbrosos, empujaron a Moisés al punto de exasperarlo, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Un Moisés manso durante tantos años llegó a un punto donde ya explotó. Y en un acto donde dejó de reflejar la santidad de Dios, se perdió de la oportunidad de entrar a la tierra prometida, pero producto de ese pueblo que lo empujó hasta eso. A quienes aún no son creyentes, entiendan esto. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice así el Evangelio de Juan. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Mientras un pastor cumpla fielmente su encargo de predicar las dos cosas que vimos en Hechos, ¿cuáles? El arrepentimiento y el poner la fe en Cristo Jesús. Mientras un pastor cumpla con esto, Dios seguirá revelándose al corazón del hombre para mostrarle su pecado y su necesidad de Cristo, para luego hacerlo parte de su iglesia y para meterlo en esa lista de aquellos a los que Él está poniendo un pastor para cuidarlos, para protegerlos y para manifestarles su amor. Si usted está aquí, si asiste a esta iglesia y entiende que no ha nacido de nuevo, dé gracias a Dios también, porque mientras el pastor se mantenga predicando esto, que es el corazón del evangelio, hay una esperanza para que algún día sus oídos, su corazón, su mente sean abiertos y comprendan la necesidad tan grande y tan profunda de un Salvador por lo profundo de su pecado y por la condenación que le espera si no hay arrepentimiento y si su fe no está puesta en Cristo Jesús para ser salvo de esto. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita y nos conceda pastores con este corazón y con estas características, que sean cuidadosos de su iglesia y que amen a su iglesia como Él la ama, que protejan a su iglesia como Él la protege, que instruyan a su iglesia, que animen a su iglesia, que exhorten a su iglesia como Él desea que sea hecho. Amén. Oremos.